y lo mataron. Estaba fusilado. El dolor de Chile por este atentado sin precedentes. Querría que usted supiera que me siento apenado de que este acto repugnante haya ocurrido en su país. Sinceramente, Richard Nixon. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. No teníamos temor, creíamos que estábamos en una causa justa, que estábamos impulsando un cambio que era posible. Hasta ahora nunca se ha logrado posteriormente llegar a esos niveles tan bajos de desempleo. Hubo mejoras sustanciales para la gente que tenía menos, para los pobres, para la gente de trabajo, para los campesinos. Las estadísticas indican que en el primer año de gobierno el desempleo bajó al 4%, el Producto Nacional Bruto creció al 8.5% y, lo más importante, mejoró la distribución del ingreso. Es decir, los trabajadores aumentaron del 51 al 63% su participación en el ingreso nacional, y eso se tradujo en el aumento de respaldo electoral de la Unidad Popular. En las elecciones municipales de 1971 obtuvo el 50.2% de los votos. Esas fueron unas elecciones de un voto de confianza extraordinario que se le dio al presidente Allende en las elecciones del 71. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia en que la tortilla estaba a punto de darse vuelta. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución. En las 2 semanas siguientes a la elección, bajó la bolsa. Se retiraron $80 millones de los depósitos bancarios. Otros 43 millones se vendieron a viajeros y el Aeropuerto Internacional de Santiago se vio atestado de familias derechistas que huían precipitadamente del peligro marxista. El veneno del miedo ya se había inyectado directamente en las venas de la clase social más poderosa de Chile. Y el miedo se retroalimenta de miedo, conformando una peligrosa espiral que engendra un huracán de violencia. El riesgo de magnicidio fue aumentando cada día durante los casi 3 años que el doctor Allende alcanzó a ser presidente de Chile. Y ello ocurrió porque se cumplió la orden del presidente Richard Nixon, hacer aullar de dolor a la economía chilena. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Sabíamos perfectamente con quién nos estábamos enfrentando. Sabíamos que el problema mayor iba a ser la presencia y la intervención de Estados Unidos en la política chilena, en todos los planos, ¿no? Y hacerlo de tal modo, con acciones tan encubiertas, que los culpables parecieran ser el presidente Allende y su alianza política de gobierno, la Unidad Popular, creando así las condiciones propicias para el golpe militar. Una campaña de desestabilización en Chile, realmente para crear lo que los documentos refieren a un coup climate, un clima de un golpe. Tras 2 reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda, el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93. Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Deben emprenderse vigorosos esfuerzos para asegurar que otros gobiernos de América Latina entiendan la oposición de Estados Unidos a la consolidación de un Estado comunista en Chile y empujarlos a adoptar una postura similar. Se debe ejercer máxima influencia sobre instituciones financieras internacionales para limitar créditos u otras ayudas de financiamiento a Chile. No deberá hacerse ningún nuevo acuerdo bilateral de ayuda con el gobierno de Chile.
Los créditos externos fueron cerrados por completo. Efectivamente, el Exim Bank, que en el pasado había jugado un papel positivo, suspendió todo crédito para exportación de productos norteamericanos. El presidente decidió que el director de la Oficina de Preparación de Emergencias haga un estudio acerca de las posibles conductas del mercado mundial del cobre, los stocks disponibles y otros factores que puedan afectar el mercado del cobre chileno. Firmado, Henry Kissinger. En un acto de masas que se desarrolló en la Plaza de la Constitución, el presidente de la República, Salvador Allende, firmó el proyecto de reforma a la Carta Fundamental para permitir la expropiación de la gran minería del cobre. El presidente explicó que al dar este paso se está encarando una gran posibilidad para nuestra patria y que se realiza como un derecho de Chile para que éste pueda ser propietario de su riqueza más importante y dueño de su destino económico. Nixon, por ejemplo, vendió parte importante de la reserva de mineral de cobre que tenía acumulado para los fines bélicos, la vendió al mercado, y eso hizo bajar el precio del cobre, con lo cual la economía chilena sufrió una pérdida con eso, ¿no? Ese ejemplo que Kissinger temía, lo temía con razón. Por la vía democrática, por la vía rigurosamente democrática, se hizo la nacionalización del cobre en Chile. Al caso del cobre se sumó luego el de la ITT, la empresa transnacional estadounidense que era dueña del 70% de la compañía de teléfonos. Y en Chile se aceleró la nacionalización de esa compañía, la cual también se hizo legalmente por medio de una ley del Congreso aprobada mayoritariamente por todos. Así, entre las compañías del cobre y los servicios telefónicos, Nixon enarboló la bandera del derecho de propiedad. Las compañías afectadas tenían derecho a una compensación inmediata, justa y eficaz. Yo personalmente sostengo que si el gobierno del presidente Allende hubiera pagado lo que las empresas del cobre querían, de todos modos el conflicto habría persistido, porque era un conflicto político. El director de la CIA, Richard Helms, aseguró en sus memorias que Nixon no quería perder a Chile como Kennedy había perdido a Cuba, y los miedos de Nixon y Kissinger se potenciaron hasta el punto de no ser capaces de hacer diferencias. No pudieron entender que Chile, lejos del escenario del conflicto de la Guerra Fría, estaba dando curso a su historia, utilizando otros parámetros, los de su propia experiencia y los de sus propios sueños. La oposición de derecha transformó a la economía en un campo de batalla y la política de la CIA y del gobierno norteamericano también transformaron la economía chilena en el campo principal de batalla. Entramos en guerra. Si yo mañana sigo de presidente de la SOFOPA, va a ser con conciencia clara que montamos una guerra. El transporte de mercaderías fue boicoteado por la paralización de los gremios de dueños de camiones. La Comisión Church pudo establecer que el Comité 40 aprobó la entrega de $100.000 a organizaciones empresariales en octubre de 1972, durante la primera huelga de camioneros. Para octubre, imagínense cómo se gastaba la plata para octubre, teníamos que darle de comer y de esto todos los días a miles de personas. Así, la batalla por la producción estaba perdida de antemano. El año 72 hicieron algunos intentos importantes de provocar la paralización del país en el mes de octubre. Nosotros partimos con todos estos cálculos mezquinos para durar 5 días. Duramos 1 mes y medio. Y todos los días se sumaban más y más movimiento, paramos el país de punta a cabo total. Y cada camionero, eran como 20.000, recibía una suma para que se mantuvieran en paro indefinidamente. Un grupo del sector privado entregó los dólares a los huelguistas, concluyó el informe oficial del Senado de Estados Unidos. Si alguien como la CIA hubiera querido inyectar plata en mi movimiento, no le habría costado nada. Hay que aclarar que cada dólar en el mercado negro se cotizaba hasta 200 veces más respecto del precio oficial. Es decir, una sola entrega de $100.000 equivalía a inyectar $20 millones en el complot. Y hablamos de dólares de los años 70. Harta plata. No me pilla que a 40 años ¿cuánto ya han pasado? 40, sí. 40 años de distancia yo me acuerdo de esto, pero mucha plata, mucha plata.
Otro factor clave para la desestabilización del gobierno fue la acción terrorista de la ultraderecha. La CIA le entregó entonces, según estableció el informe Church, $45.500. Orlando Sáenz, él mismo ha reconocido que recibió dineros de la CIA, ¿cierto? Y como dirigente de Patria y Libertad inyectó dineros al movimiento, ¿cierto? Le decía, oiga, deme el número de su cuenta, deme un número de una cuenta, yo le voy a traspasar $10.000 a esa cuenta. Patria y Libertad se está organizando cuadra por cuadra. El apoyo económico y las armas, como ametralladoras y granadas de mano, vienen de Brasil. El hecho es que en 1973 se registraba un acto terrorista cada 10 minutos en algún lugar del país. A mí me contacta la Armada, el sector del almirante Merino, que era el sector que inició la acción del golpe definitivo, ¿cierto? Y nos piden que hagamos acciones de sabotaje contra infraestructura de energía eléctrica, oleoductos y líneas de ferrocarriles, porque junto con ellos se inició un paro nacional y había que paralizar el país y crear las condiciones objetivas de un golpe de Estado. Y ahí se acabó la UP, ahí se acabó la UP, el resto fueron vacaciones y milicos. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. El ex agente de la CIA, Philip Agee, confesó años después: la CIA, al financiar a los camioneros, comerciantes y otros gremios que se organizaron contra el régimen de Allende, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha. En ese cuadro de caos, las pinceladas clave las puso el Mercurio y su cadena de diarios nacionales y regionales. El informe Church no puede ser más claro. La CIA gastó más de $1,5 millones para apoyar el Mercurio, el principal diario del país. De acuerdo con los documentos de la CIA, estos esfuerzos tuvieron un rol significativo en la creación de las condiciones para el golpe militar. El diario El Mercurio contenía en cada uno de sus números o ejemplares un artículo preparado en Estados Unidos para intervenir en la política chilena. Para la CIA, sin duda, la cadena de diarios de Edwards conformaba el actor más importante sobre el escenario del complot para socavar la democracia chilena y eliminar al presidente Allende. Agustín Edwards, propietario del imperio periodístico, vivió en Estados Unidos durante el gobierno de Allende. En Chile, 2 de sus hombres de confianza ocuparon